La confianza que te tienes para hacer o cumplir algún objetivo es la que determina la calidad de tu vida. Hay muchas personas allá afuera con baja autoestima o con ninguna. Y es que una buena autoestima es esencial para todo lo que queramos realizar en nuestra propia persona y en cualquier esfera de nuestra vida, porque esta genera una especie de magnetismo que hace que los otros noten cuán seguro estás de quién eres y cuánta confianza pones en lo que estás haciendo. Una buena autoestima nos hace sentirnos empoderados y felices e incluso provoca que las personas deseen compartir y conversar con nosotros. De esto hablaremos durante el video de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Vamos a Compartir Intelecto y Corazón. Mi gente, yo pienso que más o menos todos sabemos cuándo se tiene una buena autoestima y de los buenos efectos que ésta produce en la propia persona y en todos aquellos que de una u otra forma se encuentran en el círculo de relaciones de quien posee una buena autoestima. Yo les propongo hacer un giro de 180 grados para partir desde la baja autoestima y vamos a compartir un poco sobre los tres elementos que interfieren con nuestra autoestima. El primer elemento lo conforman la duda y el miedo, y estos constituyen uno de los más grandes problemas de la humanidad a lo largo de su historia, porque ellos nos paralizan y detienen nuestro progreso. El segundo elemento lo conforman los sentimientos de culpa y la subvaloración, y el tercer elemento lo constituyen los sentimientos de inferioridad y de que no se merece nada bueno en la vida. Todos en algún momento hemos tenido con mayor o con menor intensidad estos sentimientos. Unas veces hemos sido conscientes de ellos, los hemos asumido y superado, mientras que otros simplemente los hemos incorporado y asumido inconscientemente. Es por eso que para unas personas se hace tan difícil progresar en la vida, ya que están continuamente autosaboteándose con pensamientos que no les sirven. Pero ¿por qué sucede esto? ¿De dónde vienen estos sentimientos? Ya en otras ocasiones hemos hablado de que todo comienza por un pensamiento. Si este pensamiento se mantiene, va a comenzar a generar un sentimiento y este a su vez generará una emoción que te provocará a realizar una acción determinada. Esa acción puede ser también inacción, porque por ejemplo, si se tratase del miedo, pues por lo general te pondrías en alerta y no harías nada, porque usualmente el miedo nos paraliza. Como ya dijimos, imagina que para ti la duda no existe, que no tienes miedo a nada, que te sientes estupendamente bien y que sobre todo confías plenamente en ti para alcanzar todo aquello que te propongas. ¿Qué emociones te producirá pensar de ese modo? ¿Verdad que seguramente te llenarás de deseos, de hacer planes y de comenzar a ejecutarlos? Mi gente, todo lo que pensamos produce sentimientos y estos a su vez producen emociones, o sea que los sentimientos generan emociones que nos elevan o que nos minimizan y estas pueden llegar a conformar un ciclo emocional que si es negativo habría que romperlo, porque este estaría conformado por una serie de hábitos emocionales negativos que impiden ser completamente libres, crecer y realizarnos. Lo bueno de todo esto es que el ciclo lo podemos revertir, porque si hay algo que realmente podemos controlar, esos son nuestros pensamientos. De modo que si cambiamos la causa, que son los pensamientos, obtendremos el efecto deseado, que son otras emociones, las emociones que queremos manifestar. Solo hay que proponérselo y tener fe. Así cualquier cosa que tú digas sobre tu futuro, de acuerdo al modo en que tú pienses y te hables y lo esperes, lo podrás conseguir. Y cuando te creas expectativas y creas un ambiente en las personas que te rodean de buenas expectativas, la vida de todas estas personas también cambia. Cuando los padres crían a sus hijos motivándolos a hacerse expectativas, los hijos aumentan sus expectativas. Cuando los esposos se motivan mutuamente y se dicen el uno al otro que creen en ellos y que esperan lo mejor, si lo creen, así sucederá. Por ello, espera lo mejor de las otras personas, pero también espera lo mejor de ti.
Yo te sugiero que pienses en lo que tú quieres, pero en lo que tú quieres positivamente hablando. Piensa en las cosas que te hacen feliz, en la gente que tú amas, en las experiencias significativas que has tenido de progreso, y repítelo cada vez que puedas. Recuerda que todo aquello que repites una y otra vez termina convirtiéndose en un hábito, de modo que podrás crearte nuevos hábitos emocionales, como por ejemplo el que es generado por la confianza, del optimismo, de las expectativas positivas, de la alegría o de la felicidad. Puedes hacértelo como un hábito mental, repitiendo ciertas cosas hasta que lo logres. Recuerda esta simple premisa: nos convertimos en aquello que pensamos. Por eso cerciórate de qué es lo que piensas con más frecuencia. El objetivo de esto es que si tú cambias tus pensamientos, tú cambias tu vida. Cada uno de nosotros tiene un concepto sobre sí mismo, y este concepto se compone de todos nuestros pensamientos, sentimientos, creencias, de nuestras dudas, de los miedos, de las esperanzas y de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Todos estos elementos unificados nos convierten en la persona que hoy somos. Ahora, mi gente, lo que verdaderamente nos hace distintos y únicos es nuestra mente. Y cada persona tiene su propio concepto sobre sí, de su apariencia, de su peso corporal, de su forma de vestirse, de su memoria, de su modo de decir las cosas, de sus habilidades, de su sentido de la responsabilidad, de cuánto dinero gana. Este concepto de uno mismo es como un termómetro y está conformado por tres partes. La primera es el ideal que tú tienes de ti. Aquí se incluyen tus valores, tus ideales, tus metas, tus esperanzas, tus sueños y todas esas cosas que están en tu interior. Y hay que recalcar que existe una relación directa entre tus metas, tus ideales y el ideal que tienes sobre ti mismo. Las personas de éxito saben lo que quieren y conocen sus valores. Las personas que no tienen éxito no conocen o conocen parcialmente sus valores y solo se comprometen con cosas más fáciles de hacer. El punto aquí es que las personas exitosas saben lo que quieren y no comprometen sus valores. La segunda es la imagen que se tiene de sí mismo. Esta se refiere a la manera que uno se ve y piensa sobre sí mismo. La tercera es la autoestima, la cual es la parte más importante de todas, y esta es la emocional, porque es como la fuente de energía que empodera nuestra personalidad. Nuestro nivel de autoestima determina nuestra vitalidad, nuestra creatividad, nuestro sentido del humor. La autoestima, definida en pocas palabras, sería la medida de cuánto nos amamos. Cuánto te gustas o te amas es lo que se necesita para medir tu autoestima. Por eso repite con frecuencia: yo me amo y me apruebo. Porque la idea de amarte a ti mismo es la expresión positiva más fuerte que puedes enviar a tu mente subconsciente desde tu mente consciente. Es imposible que te sientas mal cuando repites esta frase. Y si la repites todos los días o cada vez que puedas, se convertirá en un hábito y te sentirás mejor y mejor. Y cualquier cosa que hagas en la dirección de la persona que quieres ser, tu autoestima se elevará, te sentirás feliz y orgulloso y lleno de energía. Y esto es todo por hoy, mi gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Los quiero. Abur.